Bueno, arrancamos entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Meli, soy estudiante avanzada de la carrera de psicopedagogía. Con mi compañera Cintia, también estudiante avanzada de la carrera. Bueno, vamos a dar esta segunda clase de apoyo para darles unas manos. Así que si tienen alguna duda, nos preguntan, no pasa nada. Nos interrumpen, eso no hay problema. Por empezar, cuando hablamos de orientación vocacional, vamos a empezar con el primer ámbito que nos hablan en esta segunda parte. Cuando nos hablan de orientación vocacional, lo que tenemos que tener en cuenta es que no se limita solamente a la elección de una carrera, de un estudio, sino que es un proceso de vida. O sea, no se limita solamente a elegir algo, sino que es el transcurso de la vida y cómo nosotros vamos construyendo nuestra propia personalidad, nuestro proyecto de vida, nuestra propia identidad. No se limita solo a elegir algo, sino cómo nosotros vamos a transitarlo. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un campo donde nosotros como psicopedagogos tenemos que abordar las dudas, los obstáculos, las decisiones vocacionales que esa persona quiere tomar o piensa tomar, ¿no? Por eso es que les va a hablar de un proceso que tiene diferentes dimensiones. Les va a hablar de la temporal, que nosotros vamos a estar ante momentos de crisis, cambios importantes. ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. Sí. Ok, sí. Porque justo mandaron un... Sí. Ok. Bueno, como les decía. Ahora no te escucho. Ahí está. Como les decía, tienen que tener en cuenta que van a estar trabajando con personas que van a estar atravesando un momento de crisis, no mala muchas veces, sino momentos de crisis porque es algo nuevo, algo novedoso, que les va a generar un obstáculo, una ansiedad. Entonces nosotros tenemos que estar para apoyar a la persona. No tenemos que elegir por la persona, sino acompañarla en ese camino de elegir. Entonces, bueno, y también tenemos que ayudarlo a reconocer, por eso dice espacial, ayudarlo a reconocer qué lugar ocupa esa persona en la sociedad, en su familia, en el ámbito laboral. Así que tengan en cuenta eso, que no se centra solamente en una elección para toda la vida, sino en el transcurso de esa elección. Vamos con la siguiente filmina. Ahí está. Entonces vamos a decir que la elección vocacional es un proceso dinámico, como dijimos, a lo largo de la vida, que pasa o está influenciado por diferentes factores, ya sean los personales, como cumplir con expectativas familiares, por ejemplo, esas personas que vienen de familia, que tienen los papás médicos, los abuelos médicos, los hermanos médicos, y que dice, bueno, yo quiero estudiar, no sé, ingeniería, pero tengo un mandato familiar que me dice que tengo que estudiar medicina. Bueno, eso, nosotros tenemos que trabajar con eso, porque capaz la persona realmente no quiere estudiar eso, o muchas veces sí, pero nosotros ayudamos a reconocer esas expectativas familiares, esas disposiciones individuales, esa identidad. El contexto muchas veces importa. No es lo mismo una persona que tiene todos los recursos posibles y que puede estudiar en cualquier lugar a una que tiene alguna capacidad reducida de estudiar, o por tema de distancia, tema de plata. Entonces también tenemos que abordar esas oportunidades educativas que tiene cada persona. Entonces vamos a decir que implica un profundo autoconocimiento de la persona. O sea, la persona se tiene que definirse a sí mismo y lo que quiere y lo que puede hacer, replanteándose, redefiniéndose a lo largo de sus diferentes etapas de vida. Justo hay que tener en cuenta que
a las personas que nosotros usualmente les damos el poder de decisión o que elijan algo para toda su vida es a los adolescentes, que no saben realmente lo que quieren. Muchas veces sí, pero muchas veces se lo replantean. Entonces también es acompañarlos. Y muchas veces también es un problema para los padres o una crisis para los padres, porque dice, es como que el hijo ya no, ya crece y ya empieza a tomar sus propias decisiones, ya no lo siguen tanto, entonces hay que tener en cuenta esos factores, no solo el adolescente que está transitando ese momento de crisis, sino los padres, porque los padres también viven esos momentos. Gracias, perfecto. ¿Está la otra filmina? Y bueno, como veníamos diciendo, ¿alguien quiere hablar? No, te estamos escuchando. Hola, Mel. Romy, te pido por fin si apagás el micrófono. Cualquier cosa lo prendes, pero es que hace interferencia. Ahí está, gracias. Bueno, y como decíamos, también factores externos que pueden incidir en la elección que tenemos, ya sea cambios sociales, cambios históricos, económicas, la oferta laboral que hay, las nuevas tecnologías, o sea, ya hay estudios que se los pueden catalogar de que son un poco inservibles. Ninguno es inservible, claramente. Mientras que vos lo quieras hacer y lo puedas cumplir, lo podés hacer. Pero también depende mucho la oferta laboral. Y bueno, y que a menudo el rol que tiene la escuela en ayudar a los adolescentes a tomar decisiones es bastante nulo. O sea, no les brindan usualmente muchas habilidades o elección, no los ayudan a pensar críticamente para responder o resolver esos conflictos. Entonces, nosotros como psicopedagogos partimos desde ahí, en ayudarlos. No tomando la decisión por ellos, sino acompañándolos en el camino. Bueno, después les voy a hablar un poquito sobre la evolución de los modelos de la orientación vocacional, o del OVO, también les dicen OVO en las clases. Bueno, los tres modelos sería el modelo psicotécnico, que es el primero que teníamos, que está basado en más las pruebas, tipo las pruebas psicométricas, las de aptitudes, donde el sujeto no incide mucho, el sujeto es pasivo, se les pone las pruebas y ya está, o sea, no hay una relación real, es como, bueno, tomá, haces esta prueba y, bueno, saliste que podés estudiar tal y tal cosa, ¿no? Me parece que sos mejor en esto. Bueno, el modelo psicotécnico va a decir eso. Después está el modelo clínico, que ya se empieza a enfocar un poco más en la singularidad del sujeto, en su historia. Y bueno, y es un consultante mucho más activo, o sea, se trabaja, no se incita a hacer tal cosa, sino que se trabaja y se ofrecen opciones, pero también con ayuda de él. Muchas veces, cuando hay algún taller de orientación vocacional o algo, se les pide a los mismos alumnos o individuos que están ahí que traigan, que averigüen, que investiguen sus propias opciones, que las traigan y se las investiga en la sesión que tengan. Y bueno, y después está el modelo actual, donde ya se concibe al sujeto como desde una perspectiva histórica, social, cultural, y tiene mucho más protagonismo. Ahora, el consultante, el individuo que viene a preguntarnos, es de ultra importancia. Y nosotros tenemos que ayudar en la construcción de ese proyecto personal, respectivamente en su contexto dado. Y bueno, como más o menos veníamos diciendo, el rol que tenemos como psicopes es acompañar, ayudar a reflexionar, trabajar mismo con esos miedos, esa incertidumbre, facilitarles el acceso a las personas a que tengan opciones para elegir,
o sea, que aprendan a elegir, ya sea puede ser un trabajo o un estudio, no es necesariamente enfocado en el estudio, un proyecto de vida. Y bueno, que les permita un desempeño exitoso. Bueno, este proceso de orientación vocacional clínica puede ser individual, o sea, que un sujeto venga a nuestro consultorio en búsqueda de que lo orientemos vocacionalmente, grupal, o en modalidad de taller, que usualmente eso se hace en el último año de la secundaria. No sé si alguno acá haya tenido orientación vocacional. ¿Alguien tuvo? No. Sí, yo ¿No sí tuvieron? tuve en la secundaria el año pasado. ¿Y cómo fue? ¿Nos querés comentar un Eh, poco? en mi colegio fueron los de la Universidad Nacional de Lanús, fueron algunos, donde te Sí, llevaban cartillas y te orientaban y te iban como que vos ibas en múltiple choice en el cual vos te ibas relacionando. Por ejemplo, si te gustaba escribir, ponías ahí que me gusta escribir, esto, que el otro, marcabas. claro, Y les después hicieron como una especie de test, exactamente. Y después claro, de eso ya como te dan la devolución, después de 2 o 3 sesiones todavía, como que iban una hora, pero en distintos claro. días. ¿Alguien más tuvo? No, yo hice el trabajo práctico ¿No? de este El tema. trabajo práctico. Sí. Sí, yo me acuerdo, Romy, que te ayudé a hacerlo. No, pero de este año te digo, ¿eh? Ah, pero creo que el año pasado también habías hecho uno No, pero parecido. no llegué el año pasado a darlo. En el primer cuatrimestre me fui, porque me había ido muy mal, Sí, así que... Una pregunta. sí. ¿Este test del que hablaba la compañera viene a ser un test psicométrico? A ver, esperen. Sí, a ver, en sí, siempre que tengas un taller vocacional va a haber alguna especie de prueba, porque tienen que buscar algo como tangible. Yo, de hecho, acá les tengo algunos como para mostrarles, para que vean ejemplos. Ahora les muestro y les comento bien esa parte. Bueno, sí, a ver. Bueno, y tengan en cuenta que nuestras funciones son asistenciales para quienes presentan alguna dificultad y preventiva para disminuir la deserción educativa y fomentar que haya elecciones conscientes. Y bueno, y acá ya se va en la parte de las etapas. Por empezar tenemos la entrevista inicial, que como ustedes sabrán, ya lo hemos visto, el motivo de la consulta, el encuadre, el contrato, la etapa exploratoria o diagnóstica, que es ahí cuando se le pide, por ejemplo, al sujeto que investigue, nosotros le damos los materiales y le damos, por ejemplo, las páginas de las universidades, lo que sea, le decimos, bueno, investiga acá. En la próxima sesión vos traenos las que te hayan interesado y vamos a verlas juntos, a ver qué te parecen. Por eso es que dice que usa técnicas para promover el autoconocimiento, porque ahí estás ayudando a que la persona también intervenga en su elección. No les estás dando voz según criterios solamente de los test. Lo que pasa con los test muchas veces es que depende del día. Si yo les muestro, por ejemplo, uno mío, que lo hice hace 2 años, cuando me egresé del secundario, me sale que con todas las respuestas que di, tendría que estar estudiando algo referido a las ciencias exactas. Y estoy en sociales, así que claramente depende el día, depende lo que te pinte, depende. Todo esto, todos los test tienen que ir acompañados de conversación, de investigación de ambas partes, de un trabajo en conjunto, no solo, toma, haceme este test, bueno, sos tal. Obvio que va a haber, porque es como una cosa práctica que tenemos, pero también es construir, ir haciendo el propio recorrido.
Bueno, después tenemos la etapa informativa. Pará, Bueno, ahí dice... ¿me dejás decirle algo, Mel? El tema Sí. de lo que es la orientación vocacional, para que nosotros tengamos en cuenta, en sí no es que, no, esto no es como, no sé, en lo que crean ustedes, pero tipo, no sé, ir a tirarse las cartas y qué sé yo, astral, digamos. Tipo, esta Claro. semana para tal, las cartas dicen esto. El tema del test vocacional, puntualmente, ahora Mel sigue con esto, ¿no? Para que ustedes entiendan, el test vocacional tiene que ver con una cosa más puntual de decirte a vos como cuáles son tus fuertes, digamos, o sea, cuál Claro. es la mirada. O sea, yo también hice test antes de entrar a la facu, y la realidad es que a mí me daba más para las ciencias sociales, pero póngale, no sé, para letras. Eso no me desagrada a mí, pero al final terminé estudiando psicopedagogía. Pero me daba más para el lado de lo que era escritura, bla, 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 o sea, sí el lado de sociales, pero más para ese lado. Bueno, yo terminé estudiando psicopedagogía. Eso no quiere decir que a mí no me guste, que quizás no sea buena. Claro. O sea, para que ustedes se den una idea, no es que la persona por ahí termina eligiendo estudiar eso o luego con el tiempo lo vuelve a elegir o lo que sea. Es como tipo, vos sos bueno o como que, o sea, tu rasgo, o sea, va por acá. Lo que vos hagas con eso o lo que el otro haga con eso, bueno, viste, ya es personal, digamos. Claro, podés tomarlo o no, capaz vas o tenés orientación vocacional y capaz no es realmente lo que querés intentar y podés intentar otra cosa, no te gusta, dejás y vas con otra cosa. Por eso es un proyecto de vida, un proceso dinámico, porque lo vas generando, no es algo fijo, se redefine con el tiempo. Claro, a nosotros, viste, Meli, nos dieron las profes 2 videos, uno de Liliana Llamas, de una conferencia, y otro de Sonia Soto. Y bueno, explicaban que cambiamos a lo largo de toda nuestra vida, o sea, siempre estamos eligiendo. Claro, sí, siempre, para cualquier cosa. Sí, No sí. solo para una carrera, tipo, ¿qué quiero comer hoy? Para todo, o sea, siempre vamos a estar, claro, sí. Desde que somos muy chiquitos, a lo largo de toda nuestra vida. Totalmente. Sí, está bueno. Sí, totalmente. Bueno, después está la etapa de entrevista de evolución, que bueno, ya va a haber un análisis de las opciones que hay y una definición de las posibilidades. No se le da una sola, se le dan posibilidades, pero puede elegir cualquier otra cosa también. Tengan eso siempre en cuenta. Y bueno, y la supervisión, que siempre es el apoyo de un profesional, o sea, otro psicopedagogo, para cuando sea necesario. O sea, siempre vamos a estar apoyados de nuestros colegas para ejercer en cualquier área. Es eso. Tengan en cuenta que la supervisión es súper importante. Y bueno, acá son las diferentes estrategias de la etapa de exploración diagnóstica, que es lo que decíamos. Diferentes test o actividades que se suelen dar para cuando estás en un taller vocacional o en una consulta de orientación vocacional. Les aparece el árbol genealógico vocacional, es poner, en sí, muy resumidamente, es poner todas las carreras o oficios de nuestra familia, tipo árbol genealógico, y como ir viendo opciones. Cuestionario de hábitos de estudio, su nombre lo indica. Evaluación de rendimiento cognitivo, evaluación de intereses ocupacionales y persona bajo la lluvia. Ese se los voy a mostrar. Les voy a mostrar el mío. A ver que lo encuentres. Pero hay un montón de otras opciones. Está el inventario de intereses de Holland. Bueno, miren, para que se den una idea, no sé si se ve mucho, pero ese es el que hice yo hace 2 años. Lo que se plantea es, le dicen, bueno, dibujamos una persona abajo de la lluvia, no te dicen nada más, vos no podés hacer ninguna pregunta, vos la dibujás como te sale y como vos quieras, y escribí y al lado una breve explicación de la imagen. Y en base a muchas cosas psicológicas que no van al caso en este momento,
se dan diferentes actitudes o aptitudes de la persona. Por ejemplo, no sé, les doy un pequeño ejemplo. Que tengan las manos así para atrás puede llegar a significar que la persona sienta cierta culpa, por ejemplo. A mí me salió eso. Hay que seguir como investigando, es un ejemplo sencillamente, pero para que se den una idea, hay que ver como muy minuciosamente. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Hasta ahí quedó bien orientación vocacional? ¿O quieren revisar algo? ¿O sin, vos querés decir algo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Porque yo tengo en mi resumen evaluación de rendimiento cognitivo, Sí. también ahí en Novo. Sí, son parte de las estrategias que nombramos recién. Ah, listo, perfecto. Buenísimo. ¿Alguna duda más? Sí, Meli, yo te quería preguntar, hay una parte en el texto que dice que si bien vamos a trabajar en mayoría con estudiantes de secundaria o también puede ser adultos, hay una parte donde menciona que podemos trabajar en el ámbito de nivel inicial, no, en nivel primario, perdón. A eso me refiero. ¿En qué tipo de situaciones podemos trabajar ahí? Claro, en ese caso, no sé si tan primario, pero quizás en los primeros años de secundaria, cuando en años más avanzados, tipo ya en cuarto, tercer grado, año, perdón, se tiene que elegir una orientación en el colegio, ya sea naturales, sociales, contaduría, lo que sea. Sí, ok. Va por ese lado, o mismo puede ser en primaria, si ya en la secundaria se tiene que ir por algún lado, desde el principio. Por ejemplo, sexto año, tiene que pasar a una secundaria con una orientación tal y ahí podemos llegar a intervenir en claro, eso. Okay. Bien, exacto. Gracias. De nada. También podés participar como psicopedagoga en el equipo de orientación escolar de escuela primaria. Viste que está primer y segundo ciclo. En secundaria también tiene equipo de orientación escolar y generalmente sí. La psicopedagoga, la función es orientadora educacional y bueno, y está con el tema de los aprendizajes. Bueno, tiene otras incumbencias, pero el tema generalmente es todo relacionado con el aprendizaje, no es que hace algún tipo de intervención clínica o algo de eso, no, claro. Está relacionado con el aprendizaje. Claro, sí, eso después lo vamos a ver con la psicopedagogía escolar, pero sí, lo que dice la compañera es verdad, tengan en cuenta que cuando hablamos de la psicopedagogía escolar, nunca piensen en diagnosticar en la escuela. Eso es solo en clínica. En la escuela se puede visualizar, anotar y derivar a una psicopedagoga o psicopedagogo clínico. Tengan en cuenta eso. En la escuela nunca se diagnostica. Bueno, vamos con laboral. ¿Ok? A ver. Laboral. Tenemos que tener en cuenta que la psicopedagogía laboral es una disciplina integral y en evolución, o sea, es bastante reciente, y se dedica en comprender y en abordar el aprendizaje en el entorno del trabajo, ya sea en empresas, en multinacionales, en negocios, en lo que se imagine. Y no se limita solamente a las dificultades que se puede tener en el trabajo, sino que también busca optimizar el desarrollo profesional y personal de los trabajadores, ya sea las relaciones que se tienen entre los compañeros, cómo te desarrollás vos con la labor que tenés que hacer y qué dificultades presentás en esas labores. A ver, la siguiente. Bueno, las áreas claves de enfoque y el objeto de estudio que vamos a tener acá van más allá de una capacitación tradicional en sí, ya que se centra
se centra en aspectos fundamentales del desarrollo humano en el contexto de trabajo. Entonces, cuando hablamos de laboral, propiamente dicho, vamos a decir que nos centramos en el contexto laboral, ya sea en las áreas como el aprendizaje en el trabajo, o sea, examinar cómo las personas adquieren nuevas habilidades, conocimientos, competencias con sus roles diarios, y se diferencia de un aprendizaje formal al ser mucho más contextual y autodirigido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ir más allá de, bueno, te enseño esto, tenés que hacer esto, pa. No, nosotros vamos a ayudar a desarrollar diferentes caminos en el caso de que haya alguna dificultad o, por así decirlo, algún problema en tu área de trabajo, ¿no? Porque siempre se te van a presentar nuevos desafíos. Desde la psicopedagogía se plantea que, por ejemplo, que lo vamos a ver un poco después, pero no es lo mismo una persona que está trabajando en una empresa hace 25 años, cuando en su principio de trabajo no había computadoras o eran muy escasas, a que ahora le digan, bueno, ahora vas a trabajar con una computadora, y la persona se quede como, no sé usar computadoras. Bueno, nosotros vamos a ayudar en esas dificultades para que los trabajos o los oficios o lo que tengas que hacer en tu área de trabajo sea lo más exitosa que se puede ser. Lo que pasa usualmente en las empresas es que no suele haber psicopedagogos, suele haber psicólogos. Entonces, lo que quiere la psicopedagogía es cambiar eso, porque el psicopedagogo es el que ayuda y apoya a la persona en las dificultades que se pueden atravesar. Entonces está bueno que también estemos como psicopedagogos, psicopedagogas en un área, en los recursos humanos, por ejemplo. Bueno, también las relaciones que tenemos con nuestra área de trabajo, con las personas con las que compartimos, cuál es la dinámica entre los grupos, la comunicación, qué conflictos, qué falta de cohesión puede impactar negativamente en nuestros aprendizajes, en nuestro rendimiento de trabajo. No es lo mismo si nuestro espacio de trabajo es calmo, lindo, amigable, a que si es, bueno, vos haces esto, es tipo súper rígido, súper, no sé, súper cerrado, que no te puedes relacionar, no tenés en quién apoyarte. Entonces, también ayudamos en ese tipo de relaciones. La cultura organizacional investiga cómo es la cultura de la empresa, sus valores, normas, creencias, influyen en el bienestar, las oportunidades de aprendizaje por parte de los empleados y cómo es su desarrollo. Y bueno, y cómo crear una identidad laboral, cómo las personas construyen su propia identidad profesional, no solo personal, sino cómo aprenden de sus roles, cómo se apropian de ellos, de sus nuevos roles, cómo se adaptan. O sea, ese proceso de adaptación es crucial, porque quien se adapta bien de su trabajo va a hacer un buen trabajo. Si vos no te adaptás bien, posiblemente no tengas un rendimiento exitoso. Y bueno, y es crucial teniendo en cuenta, como dijimos, que el mercado cambia constantemente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, acá más o menos lo que decíamos, que los orígenes están ligados a las transformaciones del mercado laboral y que antes, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, pensaban que el trabajo era para toda la vida. O sea, vos tenías un trabajo y era para toda la vida. Era muy raro que la persona cambiara de trabajo. Entonces, eso cambió. Ahora ya los jóvenes de hoy en día no pensamos en trabajar algo para siempre. No, vamos cambiando, nos vamos transformando a medida que cambia el mercado laboral. Entonces, se va cambiando a un entorno mucho más fluido, globalizado, creando cierta como desconexión
de la educación formal y de las demandas del trabajo real. Entonces la psicopedagogía laboral se nutre de diversas fuentes para abordar esta brecha del hecho de los cambios, de la globalización. Toma diferentes disciplinas y las usa para adaptar sus enseñanzas o sus aprendizajes. Toma de la psicología aportes sobre los procesos del aprendizaje, la motivación, el desarrollo cognitivo, la personalidad, la pedagogía por los principios de enseñanza y la metodología del aprendizaje, la sociología y la economía para tener un marco de factores sociales, económicos, culturales y cómo se moldea el mercado laboral y las organizaciones, y de la teoría organizacional que ayuda a entender cuál es la dinámica de las empresas, cuáles son sus procesos, sus estructuras y cómo estos impactan en el individuo. Y bueno, hay diferentes variables. Está la del trabajo, la del adulto y la del contexto. Lo que vamos a decir es que se articula en torno al análisis profundo de 3 variables que se interrelacionan. El trabajo se lo considera como una parte fundamental de la identidad humana. O sea, nosotros, parte de nuestra personalidad, la damos gracias a qué ocupación tenemos, a qué nos dedicamos. Entonces, el psicope analiza la relación compleja entre los individuos y su trabajo, que incluye además las tareas, las emociones, los valores, las creencias, y se distinguen 3 aspectos del trabajo: lo público, lo oculto y lo ciego. Después está el adulto, que se consideran las etapas de adultez como la temprana, la media o la tardía, y los desafíos de aprendizaje que cada una de estas etapas conlleva. El aprendizaje en los adultos es motivado por las necesidades específicas, o sea, que un adulto suele estar motivado a aprender respecto a diferentes necesidades o diferentes desafíos que se les van atravesando, porque quieren conseguir un ascenso, porque quieren que les suban el sueldo, porque tienen que aprender sobre nuevas tecnologías para tener un mejor rendimiento. Ese tipo de aprendizaje. En la adultez y en el área del trabajo, eso es lo que motiva a generar nuevos conocimientos. Y eso ténganlo en cuenta siempre, que mientras más grande es la persona, más difícil es que quizás, por ejemplo, aprenda a usar una computadora. Hay que tener en cuenta eso. ¿Va a estar motivado? Sí, porque va a querer aprender, pero va a ser más difícil que lo haga, porque no está acostumbrado. Bueno, es mucho más reflexivo debido a la integración de la experiencia y es autodirigido, ya que el adulto asume un papel activo en su propio desarrollo. Y el contexto se refiere al mercado laboral a nivel local y global, y el psícope debe comprender las fuerzas de globalización y de los cambios tecnológicos para poder orientar a los individuos. Claro, tenemos que tener saberes sobre el contexto social actual, en general, global, nacional, lo que sea, para estar informados sobre cambios o sobre nuevas tecnologías que se pueden avecinar en esa empresa, por ejemplo. Facilitando así para la adaptación y el desarrollo de habilidades que sean relevantes en el panorama laboral actual. Bueno, la práctica psicopedagógica laboral se basa en un método clínico que se adapta a cada caso particular, ya sea en un individuo, en un grupo o en la organización entera. O sea, a veces puede ser un solo individuo que necesite ayuda para sus dificultades en el área de trabajo, puede ser un grupo de trabajadores, o sea, para dificultades o porque quizás, a ver cómo se los digo, porque quizás no haya una buena relación o porque si una persona hace mal su parte del trabajo, los otros se ven involucrados
Eso sería más en la organización entera. Y bueno, y sus funciones principales incluyen intervención clínica, que es diagnosticar, abordar las dificultades del aprendizaje de forma individual, brindar apoyo, orientación profesional, y también consultorías para la organización, que es trabajar con las empresas para poder diseñar programas de formación, de capacitación, para mejorar la comunicación y la cultura de esa empresa, para abordar todos esos problemas que se tienen como agrupación o como grupo en sí. Entonces, el rol que va a tener el psicope es el de orientación profesional, o sea, ayudar a las personas a navegar por sus opciones de carreras, a desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar sus metas. Como dijimos, metas pueden ser tener el objetivo de un ascenso, el objetivo de que me suban el sueldo, el objetivo de, no sé, algún beneficio para uno. También ayudamos en la selección de personal, o sea, evaluamos el potencial de aprendizaje de los candidatos, no solo sus conocimientos actuales, ¿cómo se llama? Para asegurar que se adapten bien a las tareas y a la cultura de la empresa, la capacitación del personal, o sea, diseñar o implementar programas de formación que no solo sean para habilidades técnicas, sino también para aspectos cognitivos, sociales, emocionales, respecto al trabajo. O sea, que haya una comunicación, que tengas en el mismo área de trabajo, tengas un apoyo de tus compañeros, que no sea solo laboral, sino que haya una relación, que haya una comunicación. Ayudamos en eso también. Entonces, la psicopedagogía laboral es una herramienta crucial para el desarrollo de las personas y de las organizaciones en el mundo dinámico en el que nos encontramos. Ok, ¿hasta ahí va bien? ¿Tienen alguna duda? Sí, te quiero hacer una pregunta. Mechu, ¿no te llamas? Sí, Meli, decime. Meli. Bueno, entonces el marco teórico que tendría este psicopedagogo estaría basado, puede ser en la psicología, la pedagogía, la sociología económica y la teoría de la organización. Claro, esos son los fundamentos teóricos que vamos a tomar. Perfecto. Esa era mi duda, gracias. Genial. ¿Alguna más? ¿Nadie más? Jessie, ¿querés darles mientras estas que yo ahí vengo? Bueno, dale. Ahí vengo. Bueno. Paren que pongo la cámara. Así nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estoy hablando igual. Bueno, lo que tiene que ver con la psicopedagogía forense, primero contar que todo lo que estamos viendo en esta parte son siempre especializaciones que se hacen, ¿sí? Más allá de que el psicopé de por sí cuando se recibe lo puede hacer, hay especializaciones. Por ejemplo, la psicopedagogía forense sí o sí es una especialización. O sea, no es que nosotros nos recibimos y podemos ir a ejercer. Lo más probable es que, o sea, mira, les voy a decir esto, o sea, sí podemos presentar un currículum, la realidad es esa, y decir, bueno, yo quiero trabajar en este ámbito, pero lo más probable es que si viene alguien especializado, se le dé ese lugar, ¿sí? Hoy día la psicopedagogía forense entró dentro de lo que es la ley, hace muy poquito, hace un mes, así que, bueno, nada, se toma dentro de lo judicial. Para que lo tengan en cuenta, la psicopedagogía forense tiene que ver con un trabajo dentro de lo que es los aprendizajes en espacios difíciles o complejos. Por ejemplo, siempre se trabaja desde el lado de la justicia, ¿sí? Se trabaja con familias que tengan que ver con algunas problemáticas que tengan, problemáticas sociales, ¿sí? Que
estén afectando al aprendizaje, si no, no tendría que ver con nosotros, ¿sí? ¿El aprendizaje de quién? De quien sea miembro de la familia, ¿sí? Pueden ser adicciones, violencia, creo que las tenemos acá, ¿no? Bueno, ahí dice pobreza. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de marginalidad, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, porque si vamos a pobreza, qué sé yo. Pero si vamos a pobreza, hablamos en realidad de marginalidad, ¿sí? Por ejemplo, desnutrición y esas cosas, ¿ok? Exclusión social, abandono, violación de derechos humanos. Esto, para que se den cuenta, los contextos en los que se puede llegar a dar es en ciertos espacios vulnerables, ¿sí? Y, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con la violencia puede ser interfamiliar, intrafamiliar, y ahí en esos espacios lo que sucede es que siempre queda afectado algunos miembros de la familia, generalmente niñeces, y bueno, ahí interviene un psicópata forense, ¿sí? Para poder ayudar, no voy a decir ayudar, sino acompañar, digamos, en el aprendizaje a esa persona. ¿Se comprende el ámbito en el que se da? Esto es en el ámbito judicial, o sea, para que un psicópata pueda trabajar como psicópata forense, o sea, que sea llamado, tiene que ser llamado por la justicia, ¿ok? También en ese ámbito trabajan psicólogos y demás, siempre se trabaja interdisciplinarmente porque se trabaja con trabajadores sociales, ¿se entiende? O sea, tiene que ser llamado por un juez, tiene que haber intervenido un juez para que un psicópata intervenga en el espacio judicial, ¿ok? ¿Querés seguir, Meli, o sigo yo? Sí, no, yo lo que acá les iba a decir, más que nada, porque yo sé más o menos por dónde se van a centrar los profesores, que es lo que siempre, como que dan énfasis en eso, es en el concepto de resiliencia. Ustedes tienen que tener en cuenta que nuestro rol como psicópatas es brindar a esas niñeces o a esos sujetos en situaciones vulnerables o en contexto de encierro, que es lo que vamos a hablar ahora. Nosotros como psicópatas tenemos que brindar esos espacios de resiliencia, que ahora lo vamos a ver, pero tengan muy en cuenta esa palabra. Y bueno, y otra cosa que decía Sin, que nosotros podemos trabajar en este área, en el área de la justicia, si nos llama un juez, podemos trabajar como peritos, tengan en cuenta eso, pero si nos llaman desde la justicia. Y después hay que tener en cuenta que lo que viene siendo forense no es todavía un área muy desarrollada, tengan en cuenta eso, o sea, la psicopedagogía forense o judicial recién está empezando, o sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos o que pueden ir cambiando a lo largo de los años, así que tengan en cuenta eso. Bueno, después hablamos sobre las intervenciones. ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué pasa, Romy? Sí, Romy. Sí. Hola, Cintia. A Cintia también la saludo, que no la saluda. Trabajar las resiliencias sería trabajar las fortalezas, ¿no? Del niño, ¿no? En este caso, si hablamos de... Claro, sí. Más que... Sí, pueden ser las fortalezas, pero fomentarles de que hay otro futuro, hay otra vida más allá de lo que tienen, pero sí, se hace a través de sus capacidades. Es ayudarlos a reconocer que tienen capacidades para poder salir, por así decirlo, de ese contexto en el que se encuentran. Pero ahora lo vamos a ver igual. Bueno, como decíamos, la intervención en situaciones de vulnerabilidad, que es cuando nos habla de la educación en contextos de encierro, nos va a decir que la educación en contextos de encierro, propiamente dicho, es un derecho garantizado por la Constitución Nacional, que es la Ley 26.206, que establece la obligatoriedad en instituciones de privación de la libertad. Esto
les pueden preguntar quizás la ley, o sea, sépanse el numerito de la ley, pero no mucho más. Pero sí que es un derecho, que las personas que están privadas de su libertad tienen el derecho a estudiar. La idea de la educación en los contextos de encierro es la inclusión educativa para las personas privadas de la libertad con el fin de promover una formación integral y que sigan un pleno desarrollo durante el tiempo que pierden propiamente su libertad, ¿no? O sea, que pierden su vida fuera. Bueno, ahora sí vamos con ello. Bueno, acá esto es súper importante, el hecho de las infancias en conflicto con la ley penal. Nos va a decir que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es un hito crucial, ya que se reconoce a los niños o niñas o niñeces y adolescencias como sujetos de derecho, lo que lleva a replantearnos conceptos que son extremadamente estigmatizantes como niño delincuente o niño de la calle, niño, bueno, vamos a ser más criollos, chorro, bueno, un montón de otras opciones. Por otro concepto que sería niños, niñas o niñeces y adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces la intervención con esta población requiere de un enfoque integral que aborde los aspectos o los factores, mejor dicho, de riesgo que contribuyen a su situación, o sea, factores centrados en el niño, ya sea enfermedades que se pueden generar en la gestación porque nacen prematuros, porque, no sé, porque la madre fuma, porque toma, porque tiene adicciones, daño cerebral, desnutrición, configuración familiar, como decía Cintia, violencia interfamiliar, separación de los padres, alcoholismo, enfermedades crónicas, situaciones de duelo por la pérdida de un familiar, y bueno, y factores socioambientales como la pobreza, la marginalidad, como decía Cintia, la inmigración, el aislamiento social, el abandono. Esos son factores que influyen y que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con estos niños o esas niñeces en conflicto con la ley penal. Y bueno, acá es que hablábamos del concepto de resiliencia, que es una herramienta que tenemos nosotros como psicopés, que en la intervención psicopedagógica, en estos contextos de riesgo, lo más recomendable o lo primero que se va a recomendar es promover esta resiliencia, que es la capacidad que tiene el niño o la niña o adolescentes para superar estas situaciones traumáticas y salir fortalecidos de ellas. En el texto habla sobre dos intervenciones o dos modelos. El modelo de daño, que se centra en las carencias del niño. ¿Por qué? Porque lo considera indefenso, como que, ay, sí, pobrecito, no se puede cuidar por sí mismo. Y un modelo de desafío que reconoce que el niño o la niña tiene la capacidad de ayudarse a sí mismo y poder salir fortalecido de eso, o sea, poder enfocarse en sus recursos, sus fortalezas, sus habilidades. Acá, si no recuerdo mal, siempre, por lo que yo recuerdo de la clase, usualmente, no sé si todas las profesoras les ponen el ejemplo de la película La vida es bella, que no sé si alguno la vio, pero les dan, para reconocer el concepto de resiliencia, les dan esa película. Si no la vieron la peli, está buena para verla, es triste, pero está buena para verla. Es de un papá y un hijo que se encuentran en un contexto del Holocausto y, si no recuerdo mal, los llevan, es todo el recorrido hasta un campo de exterminio, y el padre lo disfraza, por así decirlo, con cosas lindas o cosas divertidas para que el hijo no se dé cuenta. Eso es parte de la resiliencia,
que de esa crudez, de esa situación tan fea que están viviendo, el padre agarre lo positivo para que el hijo no lo sienta. Eso, sin querés aclarar algo, querés decir algo, porque te veo ahí media... No, estaba viendo otra cosa del tema de, estoy poniendo el tema del power acá que se me salió. A mí acá en la está bien. Y te veía muy... Sí, está ahí luchando, ¿no? Todos así. Bueno, ese es un ejemplo. Mírenla y fíjense si pueden reconocer esto que les digo en la peli. Vamos allá con el otro. Bueno, la resiliencia se puede fomentar en diferentes ámbitos. Puede ser en el desarrollo de aptitudes, o sea, ayudar a las niñeces a respetar normas, límites, así como cómo aceptar a los demás, cómo aceptarse a sí mismos, cumplir con las reglas, con las normas. Desarrollo de habilidades, o sea, fomentar la confianza en sí mismos para el desarrollo de capacidades o capacidades que ya tienen, su autoestima, el sentido del humor. Muchas personas que viven situaciones difíciles, usualmente lo extrapolan todo al sentido del humor, muchas veces. O sea, muchas veces personas que no solamente estas situaciones de encierro o de niñeces vulnerables, sino personas que vivieron momentos difíciles, muchas veces lo llevan para el lado del humor. Eso es parte de la resiliencia también. Bueno, y desde la dimensión espiritual, que ya sea la fe, la espiritualidad, que puede fomentar una fuente de fortaleza, de fe, de esperanza. Bueno, las niñeces y adolescentes en situación de calle son un grupo que es altamente vulnerable, ya que experimentan marginalidad, pobreza, violencia, falta de oportunidades. Y lo que nos va a decir es que la visión sobre ellos siempre ha sido la de un menor en situación irregular. Espera, que ahí ya... Y hay que tener en cuenta que tenemos que reconocer su situación como sujetos de derecho. O sea, si bien son vulnerables, tienen derechos y hay que fomentarlos, hay que visibilizarlos, hay que reconocerlos. O sea, sus vulnerabilidades se pueden manifestar en siguientes áreas. Pueden ser sociales, por exclusión social, estereotipos, inestabilidad en relaciones, cognitivos, porque pueden tener déficit de atención, memoria, falta de escolarización, emocional, por la pérdida de vínculos familiares, inestabilidad emocional, y física, por falta de abrigo, alimentación, desnutrición, atención médica, y que a pesar de todas estas dificultades, estos niños a menudo muestran estos atributos de resiliencia, por ejemplo, competencia social, capacidad para resolver problemas, autonomía, un sentido propio, un propósito. Muchos tienen un propósito en la vida, un futuro, piensan en un futuro, aunque estén en esas situaciones difíciles. Bueno, los niños y niñas expuestos a la violencia política. En este contexto, la resiliencia es la capacidad de un niño para superar esos traumas y crecer a partir de esas experiencias. Se puede distinguir entre los factores de riesgo, que es que aumente la posibilidad de desajuste, y los factores de protección, que son los que fortalecen a esa capacidad para afrontar esas diversidades. Factores protectores, por ejemplo, pueden ser vínculos positivos. Por ejemplo, quizás el niño se encuentra en un caso judicial, no sé, la separación de sus padres, y la única figura o vínculo positivo que tiene es, no sé,
su abuela, su hermana, su hermano, lo que sea. Esos vínculos positivos o esas relaciones con adultos en los que ellos confían, en los que se acompañan, los cuales lo abrazan, lo alientan a seguir. Bueno, un clima emocional positivo, o sea, un ambiente familiar o escolar que sea positivo. Aptitudes o habilidades, o sea, la capacidad para afrontar retos, para aprender. La autoestima, reconocer que tienen un valor propio. Sentido de vida, o sea, un propósito, una dirección, saber que tienen un futuro, saber qué quieren para su futuro. Bueno, sentido del humor, o sea, eso que decíamos, la capacidad de poder reírse de sus propios problemas, que no lo van a hacer al toque, o sea, no es, ay, me pasó esto, jaja, no, pero que aprendan, que a través de eso tengan la capacidad de sus traumas transformarlos en algo positivo. ¿Va a doler siempre? Sí, posiblemente duela siempre, pero si les ponen un poco de humor, es parte de esa resiliencia, es esa parte de seguir adelante. Y bueno, características de socialización, o sea, que puedan tener oportunidad de tener un grupo de pares, una integración, un sentido de pertenencia en algún grupo, oportunidades de crecimiento. Y bueno, ¿cuáles son las propiedades fundamentales de la resiliencia? Que es fomentable, o sea, nosotros podemos cultivar esos factores para que el niño los adquiera, que haya una interacción, o sea, requiere tanto de recursos internos del propio niño como de un apoyo del entorno. O sea, el niño no va a generarlos por sí mismo, sino que tiene que tener a alguien que lo apoye y que lo ayude a seguir adelante. No es absoluto, o sea, que se adapta según las circunstancias, y es universal, es decir, que todas las niñeces, todos los adolescentes, todas las personas tienen esa capacidad de poder fomentarla, de poder desarrollarla. Entonces, la psicopedagogía forense y social desempeña un rol crucial en la intervención de estas niñeces en contextos adversos y su comprensión de la resiliencia, los factores de riesgo y los factores protectores es fundamental para desarrollar todas estas estrategias para fortalecer a todas estas niñeces que se encuentran vulnerables, para poder ayudarlos a superar sus dificultades, alcanzar un pleno desarrollo. Y la labor de esta disciplina consiste en que se pueda identificar todos estos factores y reconocer, o sea, primero reconocer esa vulnerabilidad y después transformarla en algo un poco más bonito y que el niño pueda coexistir en esta sociedad, por más que le haya pasado lo que le haya pasado. ¿Quedó alguna duda de forense? Y el marco teórico acá, ¿en qué nos tendríamos que preparar nosotros? No hay mucha información entonces, al ser nuevo no tenemos mucho como para Claro, poder... Claro, no, marco teórico en sí no, la justicia puede ser, pero recuerden eso de que nosotros estamos ahí involucrados si el juez lo pide, no en todos los casos. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos que tener conocimientos sobre el contexto social en el que nos encontramos, esos saberes, saber que puede haber y que siempre va a existir niñeces o adolescencias vulneradas en las que nosotros tengamos que intervenir. Así que eso más que nada. Y bueno, y en el concepto de resiliencia, eso es lo más importante. Posiblemente, no les aseguro nada, obviamente, pero siempre van en base a ese concepto. Si a ustedes les hacen desarrollar algo sobre la psicología forense, siempre tiene que estar ese concepto, porque es el principal. Es lo que nosotros como psicopes
fomentamos, acompañamos a esos sujetos en las situaciones vulnerables o de marginalización. ¿Alguna duda más? ¿Ninguna? Bueno, sigo con escolar. Ok, vamos a decir que la psicopedagogía escolar es una intervención psicopedagógica, obviamente como su nombre lo indica, en el área escolar, y bueno, fue evolucionando a través de los años en nuestro país, pasando de un enfoque tradicional. Como veíamos en el primer examen, vieron que veíamos el hecho de la reeducación, la normalización del alumno, eso, que lo veíamos como una tabla rasa. Bueno, va transitando los años, va pasando de una psicopedagogía escolar a una de transición, a una de la complejidad, donde ahí ya vemos al sujeto como un sujeto psico y social, en que está en constante aprendizaje. Esta nueva perspectiva se basa en otra ley que promueve el hecho, como hablábamos antes, de la comprensión integral del estudiante y del trabajo interdisciplinario. Y acá, lo más importante que les van a hablar seguramente de la psicopedagogía escolar es el equipo de orientación. Tienen que tener en cuenta que es lo que antes se lo llamaba gabinete, el famoso gabinete que había en las escuelas. Bueno, eso era antes, ahora pasó a ser el equipo de orientación. Su labor es integral y puede realizarse en dos espacios. Dentro de la escuela, es decir, en la planta, o sea, adentro de la institución, o por fuera de la escuela. Cuando hablamos dentro de la escuela, lo que estamos tratando de decir es que se forma parte de un equipo con otros profesionales, o sea, un trabajo interdisciplinario. O sea, va a haber psicólogos, fonoaudiólogos, la idea, ¿no? Muchas veces no pasa, pero fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y demás. Sus funciones incluyen la observación de las clases, la detección de dificultades, propuestas para diferentes estrategias de intervención, el trabajo colaborativo con los docentes, la intervención del nivel comunitario. Y cuando hablamos por fuera de la escuela, son esos asesores externos para los docentes, las familias, los directivos, los cuales tienen el rol de crear puentes entre la institución y el hogar. Así pueden potenciar los aprendizajes del alumno y desarrollar los proyectos específicos que se tenga con cada uno. La demanda de la intervención puede surgir de docentes que observan dificultades en el aula o familias que tienen inquietudes sobre los aprendizajes de sus hijos. O mismo del mismo equipo psicope que detecta algún problema durante sus observaciones. Recuerden que en la escuela, el psicope que trabaja en la escuela no puede diagnosticar. Siempre va a necesitar a alguien por fuera que le brinde ese diagnóstico. Nosotros podemos hacer observaciones en la escuela, pero nunca diagnosticar. A ver, esperen. Ahí está. Bueno, esto es más o menos lo que decíamos antes también, los niveles y las modalidades del sistema educativo. En Argentina se organiza en 4 niveles: inicial, primaria, secundaria y superior, eso ya lo sabemos. Y a esto se le suman diferentes modalidades complementarias. Algunas de ellas pueden ser la educación especial, la educación artística, psicología comunitaria, pedagogía social, lo que sea. Es en un marco donde el psicopedagogo o la psicopedagoga articula su intervención. Pero tengan en cuenta eso. Hay diferentes modalidades y bueno, y sabemos los diferentes ciclos. En las estrategias de intervención,
el objetivo es comprender las causas multifactoriales de las dificultades en el aprendizaje, evitando así estigmatizar o enfocarse solamente en fortalezas de los alumnos. Algunas estrategias claves son la modificación de contenidos, o sea, adaptar esos contenidos o esa información para cada individuo. Bueno, nuevos métodos de evaluación, o sea, que sean mucho más flexibles, no tan rígidos. Estrategias para fomentar la autoestima, la confianza, la motivación que tienen los estudiantes. Y bueno, y trabajar con el equipo de docentes para poder brindarles herramientas, apoyo para poder atender a esas necesidades que nosotros observamos en las aulas. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, acá tienen que saber cuál es el rol en cuanto al apoyo en la inclusión. Vamos a tener a dos sujetos, ¿no? Vamos a tener al maestro de apoyo a la inclusión, o más conocido como MAI, ahora tienen otros nombres, pero mayor conocidos como MAI, y vamos a tener a los acompañantes externos, a los AT o los AE. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Tenemos que tener en cuenta que las MAI trabajan con los alumnos respecto a sus necesidades educativas especiales, brindando asistencia en el aula, adaptando las estrategias de enseñanza y promoviendo la comunicación. Por otro lado, los acompañantes externos van a ser profesionales, como su nombre lo indica, externos a la escuela, que van a venir de algún centro, que apoyan a los alumnos con discapacidad en áreas de motricidad, sociabilización y la comunicación, siempre en coordinación con la escuela y la familia. Para que puedan diferenciarlo, yo siempre pongo este ejemplo. Yo cuando iba a la escuela había estas dos partes. Había MAIs y había acompañantes externos. ¿Cuál es la diferencia principal? La MAI no va a ir todo el tiempo a la escuela. Va a ir cuando el sujeto, el niño o la niña, lo necesite, en las áreas específicas que lo necesiten. Y las MAI van a adaptar, conjunto a los docentes, las actividades. Por ejemplo, yo tenía el caso de una compañera que tenía dos MAIs, y era una para matemática, que la ayudaba estos días que había matemática, la MAI venía, se sentaba con ella, le daba esa actividad adaptada respecto a lo que estábamos viendo, y se quedaba esas horas que mi compañera necesitaba, no se quedaba todo el tiempo, ¿ok? Y es precisamente para las dificultades respecto al aprendizaje en la escuela, ¿no? No tanto lo social. Ahora sí, el acompañante externo. ¿Qué pasa con el acompañante externo? El acompañante externo no está precisamente para adaptar los conocimientos o las tareas, sino que está como un apoyo al sujeto que tiene alguna discapacidad, ya sea motriz, ya sea cognitiva, en la que el sujeto tenga alguna dificultad para poder relacionarse, para poder moverse en el área. ¿Sí? ¿Llegás a ver la pregunta? Porque yo no la puedo abrir. No me deja abrirlo. La pregunta dice, chicas, para ser MAI, ¿qué porcentaje de la carrera habría que tener o solamente con título de se puede aplicar? Ok. Nosotros, como
como psicoped ya avanzada la carrera, ya en los, corregime igual Sim si estoy mal, ya cuando nos faltan muy poquitas materias, ya podemos ir aplicando, pero la realidad es que ya es cuando nos recibimos. Acompañante externo se puede ser si haces algún curso. No, igualmente para hacer MAI pueden tener algunas escuelas especiales con el 50% en adelante. Con el 50, claro. Hay veces que cuando faltan docentes de escuela especial, se abre un listado de emergencia y con el 20% de la carrera ya podés acceder a ese listado de emergencia y cubrir, en este caso, no sé, para escuela especial estoy hablando, ¿no? Y después, justo para escuela especial. Claro, y en caso de que después alguna escuela necesite algún estudiante, que haya un proyecto de inclusión, ¿no? Y que necesite una MAI, esta persona que entró en este listado de emergencia y que está trabajando en una escuela especial lo puede hacer. Sí, totalmente. Y bueno, y como les decía, el acompañante externo está para ayudar a ese niño o niña o adolescente si tiene alguna discapacidad en cuanto a lo social o a lo motriz, que quizás no sociabiliza, no puede ir solo, no sé, al recreo o al baño. Bueno, ayuda en esa parte. Por ejemplo, como les decía, yo tenía las dos caras cuando iba al cole y había una T, que es de un amigo mío, y sí, él sí estaba todos los días a disposición de mi compañero. Lo ayudaba en lo escolar poco y nada. Lo ayudaba más en las relaciones. Tengan en cuenta eso. Y bueno, y que el acompañante externo o el AT viene de algún centro, como decíamos. Es proporcionado a través de algún centro. Bueno, ahí ya sería con escolar. Vamos con el de la salud. ¿Hasta ahí va bien? ¿Te da alguna duda? En general, de cualquiera. Hasta ahora vamos bien. Queda este de salud y después adultos mayores. ¿Ninguna? Una consulta. Sí. Yo veo mucho hoy en día que hay muchos acompañantes que se quedan en el aula, que van 2 veces por semana y se quedan las 4 horas. ¿Eso en dónde encuadra? ¿En MAI o acompañantes externos? Y ahí deberías también fijarte cuál es la necesidad del sujeto, porque capaz el sujeto no lo necesita en todo momento. Hay que tener en cuenta eso. Oh, ok, o sea, pero solamente están estas dos. Sí, se puede ser las dos también. Ah, ok. Capaz es una persona... Claro, dependiendo de la necesidad del niño, es lo que se aboca. Claro. Ok, gracias. De nada. ¿Sí? Les querés ir dando esto porque voy a ir a buscar más para tomar porque me duele la garganta. Sí, no hay problema. Bueno, en la parte de lo que es salud, digamos, yo más que el hecho de pensar, esperen, algo que les quería decir anterior a esto, en lo que tiene que ver con las MAIs o los, voy a volver una filmina más atrás. Espérenme. En cuanto a esto del acompañamiento externo y lo que es maestra de apoyo, que ahora se llaman DI, que son docentes de apoyo y bla, bla, eso sí se puede entrar, digamos, a lo que es las escuelas especiales, algunas con el 50% en adelante, otras con el 75% en adelante, otras sí piden recibido, según la escuela, ¿ok? Y después lo que es acompañante externo, a veces no es necesario trabajar mediante lo que es un centro o eso. O sea, la verdad que los acompañantes externos podemos trabajar directamente con la familia, obras sociales y demás. Y ahí también,
si no van a tener ya sea el curso o la carrera de acompañamiento terapéutico, esto en el ámbito escolar, ¿no? Vamos a poder trabajar con algunas obras sociales, vamos a trabajar con el 50% y otras con el 75% en adelante de la carrera, ¿ok? Ya pueden trabajar. Así que fíjense eso quería aclararlo. Y algunos centros también toman con el 75% en adelante. Bien, ahora sí. En lo que es la psicopedagogía, directamente orientada a lo que es la parte de salud, acá la idea principal, digamos, de esta parte de la psicopedagogía es acompañar, más que nada, lo que es el desarrollo humano en distintas etapas y contextos. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes, como bien saben, porque ya lo vimos en la primera parte, el psicopé trabaja en lo que es todo el desarrollo a lo largo de la vida, ¿ok? Eso es lo que tiene que ver con la psicopedagogía clínica. Es la mirada clínica, digamos, puesta en eso. Entonces, bueno, acá cuando habla de eso, la realidad es que no sale esa idea, ¿sí? De acompañar, digamos. A ver, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que casi nunca se da, porque siempre se habla de niñeces y nunca de la adultez, por ejemplo. Cuando nosotros decimos que acompañamos a lo largo de toda la vida, ¿vieron? Y esto que dicen las etapas y contextos, por ejemplo, cuando trabajamos, poner esto, la psicopedagogía en salud, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en un trabajador dentro de una empresa, es el hecho de acompañar a esa persona en un crecimiento personal que tiene que dar mediante, no sé, que le hayan puesto un software nuevo o, obviamente, como bien les decía antes, tengan en cuenta siempre lo que les digo, hay que tener conocimiento sobre otras cosas para poder hacerlo. Por ejemplo, yo no puedo ir a trabajar como psicopedagoga laboral, que ya como les dije, hay especializaciones sobre eso, y se gana muy bien en el ámbito porque hay pocos y las empresas internacionales son las únicas que toman eso. Pero, por ejemplo, puedo acompañar a ese trabajador a que no pierda el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? La empresa capacita a los trabajadores que tiene, ¿ok? Y después el tema de los contextos, bueno, tiene que ver con las distintas disciplinas de las que estamos hablando, perdón, los distintos ámbitos de los que estamos hablando en donde interviene un psicólogo. Acá dice, actuando como una herramienta clave para la comprensión y la intervención, que es lo que estábamos hablando, ¿ok? En lo que tiene que ver con situaciones de vulnerabilidad, cuando hablamos acá de situaciones de vulnerabilidad, no tiene que ver con la marginalidad ni nada de esas cosas, ni estar presa ni nada. Tiene que ver con la vulnerabilidad de no poder enfrentar ciertas situaciones, como por ejemplo, no sé, puede ser un adulto mayor no comprendiendo, no sé, cómo entrar mínimamente a su celular y que lo tenga que utilizar, qué sé yo, para entrar a ANSES, ¿vieron? Es algo re simple en lo que estamos hablando. Vulnerabilidad es que ante la situación que se me presenta, yo no puedo acceder a eso porque no tengo el conocimiento necesario, ¿ok? Se centra en el proceso de aprendizaje, que eso ya lo sabemos porque lo vimos en la primera etapa, y las posibles dificultades, bla, 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 que es lo que estábamos hablando. Acá, esto es lo que me interesa, dice que la salud considera la salud desde una perspectiva integral que incluye las dimensiones biológica, psicológica y social. Y eso es lo más importante, eso es lo que ustedes tienen que tildar acá en la psicopedagogía en salud. Más allá del acompañamiento, tiene que ver con estas dimensiones. Que bueno, es lo que le decía antes, no sale mucho de eso, bueno, esto no lo voy a leer, pero ¿qué tiene que ver con esto? De las dimensiones biológicas, cuando hablamos de esto, tiene que ver con el hecho de si sos adolescente, si sos un niño, si sos un adulto, y cuánto te da para eso, hacer tal o cuales cosas, ¿sí? No tiene que ver propiamente, o sí, por ahí, cuando trabajamos con las patologías o enfermedades, o no sé, alguna dificultad específica, ¿vieron? No tiene solo que ver con eso, sino el hecho de que hay cosas, como bien les decía, de que, por ejemplo, en la parte tecnológica, la tecnología va avanzando, ¿sí? Y hay que, les voy a dar un ejemplo. Si un niño en una situación, o una niña en una situación de vulnerabilidad, donde no puede acceder a una computadora, de golpe va a un colegio o algo y le piden utilizar la computadora
o un celular, qué sé yo, como pasó en pandemia, que de golpe todo se digitalizó, esos niños, niñas no pueden acceder a la educación. Y la educación es un derecho. Entonces ahí debería intervenir el Estado y llamar a Psicopes, que no suele suceder, o sea, es una utopía nuestra, pero tipo, ahí tendríamos que estar los Psicopes, ¿se entiende? Cuando, por ejemplo, eso queda truncado. Y esto tiene que ver con un contexto o una dimensión social, ¿sí? Más allá de si esa persona puede o no aprender tal cosa. Después sí tiene que ver específicamente cuando hablamos, por ejemplo, en lo biológico, ¿sí? Cuando hay alguna enfermedad de por medio que impida el aprender ciertas cosas, y bueno, ahí nosotros acompañamos ya el trayecto en cuanto al aprendizaje, ¿sí? Yo lo que diría acá de la psicopedagogía en salud, que no está acá puesto, pero lo que le diría a ustedes es que tiene que ver más que nada con algo más desde el desarrollo humano, ¿vieron? Desde tipo poner de nosotros para que esa persona pueda acceder a lo necesario en ese punto, digamos. No les puedo poner ejemplo todo el tiempo, sino, o no puedo poner un ejemplo general, pero creo que se entiende a lo que voy en el hecho de tener la accesibilidad para llegar a eso. Les voy a poner un ejemplo biológico. Por ejemplo, si una persona tiene alguna dificultad motriz y no puede, no sé, agarrar un lápiz, bueno, nuestra estrategia tiene que estar en el hecho de pensar cómo poder acompañar a esa persona en ese transcurso del aprendizaje, dándole otro método y o utilizando algún otro método. Bueno, no sé si se entendió. A nivel psicológico lo mismo, tiene que ver con distintas patologías y demás. Bueno, también de la especificidad. Decime, Robin. Sí, viste el texto decía que una psicopé en el ambiente de salud, en el ambiente de salud mental, estuvo con un chico que había tenido un brote psicótico, y bueno, ella lo ayudó un poco en esta situación de vulnerabilidad, en el tema de que él pensaba que no podía, no podía estudiar o volver al colegio, y esta psicopé lo ayudó mucho a decirle que sí podía, no me sale la palabra. Claro, el apoyo emocional. Claro, y él es como que después de ese brote que tuvo, como que quiso, en ese sentido te entendí que es un poco el apoyo más del lado de estimular a la persona, de poder apoyarlo como en los aprendizajes, pero también en lo psicológico, ¿no? O así. Entendí eso, no sé si está bien o está mal, pero bueno. Sí, más que nada, viste que nosotros al no trabajar puntualmente con la psicología, sino que se incorpora, digamos, a lo que es, o es una pata, digamos, de la psicopedagogía, la realidad es que es como vos decís, o sea, se transforma en un apoyo, sí, pero tiene que ver siempre a nivel tiene que atravesar, digamos, una dificultad del aprendizaje a nivel psicológico. Por eso yo ponía el ejemplo de alguna patología o enfermedad que impida el acercamiento al aprendizaje. ¿Se entiende? Claro. Porque si no, puntualmente necesita una psicóloga, digamos. ¿Se entiende? Claro. O emocionalidad, como por ejemplo, déjame decir esto. Sí. El tema de una familia que sea atravesada por la violencia, ¿no? Obviamente que ya sea, no sé, que hablemos de un adulto o un niño o niña que esté, no sé, yendo a la escuela o aprendiendo algo, así sea cocina, y le va a costar un poco, se va a encontrar con una dificultad en el aprendizaje porque está atravesando una situación que a nivel psicológico lo bloquea o la bloquea. Es una situación particular que va a ser un destrabe ahí y luego esa persona va a como seguir con su vida. Claro, o sea, vamos a estar, como bien decía Sin, por ejemplo, en el caso de cualquier persona en general, recuerden que trabajamos desde prácticamente el nacimiento hasta
los últimos años de vida. Por ejemplo, una persona que puede tener algo físico, un accidente o cualquier cosa, en el que se encuentre inhabilitado o que esté en alguna especie de rehabilitación, pero esté prácticamente en una habitación de hospital. Bueno, nosotros ahí también podemos darle cierto seguimiento para que no pierda quizás esos avances en el aprendizaje si se hace muy prolongado el tiempo. También les va, creo que el texto mismo lo habla, o también algunas profesoras le dan el puntapié, en que podemos trabajar, de hecho, con recién nacidos. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con las familias. Muchas veces cuando un bebé nace prematuro o nace con alguna discapacidad, alguna dificultad reconocible al momento de nacer, porque muchas otras no se reconocen al toque, muchas veces los médicos son bastante tajantes en decirles, bueno, tu hijo va a tener esto, esto y esto, y no va a poder hacer esto y esto y lo otro. Obviamente cada vez va cambiando más eso, pero nosotros como psicopedagogos también somos ese apoyo emocional, psicológico, por así decirlo, de esas familias y darles estrategias y ayuda, por así decirlo, en esa nueva vida o en ese nuevo recorrido que van a tener que hacer y qué desafíos se van a centrar. Nosotros vamos a tratar de bajar esa información tan tajante a algo mucho más leve y que lo puedan entender sin tantas cosas teóricas, sin tanto voleo, por así decirlo. Por otra parte, bueno, recuerden que también está, como dijimos, la hospitalización pediátrica, que, como decíamos, si un niño se encuentra por un tiempo prolongado en internado, nosotros podemos aportar desde ahí. Mismo, bueno, con adultos mayores, que ahora lo vamos a ver. Y también hay dos formaciones especializadas que podemos hacer como psicopes, que es súper importante. Podemos hacer residencias o concurrencias. Residencias es como muy similar a lo que hacen los médicos, que lo vemos en los programas de televisión, que son programas intensivos que combinan una formación teórica sólida con una práctica clínica en hospitales, en centros de salud, donde los residentes, bajo una supervisión profesional y experimentados, adquieren habilidades y conocimientos necesarios para poder desempeñarse. Las residencias usualmente se hacen por un tiempo prolongado, gran parte también del día, o sea, lleva mucho tiempo. Se hace usualmente cuando ya terminamos las carreras y recibís un pago. Y si no, después están las concurrencias, que son programas de tiempo parcial, que se enfoca en la atención comunitaria y es donde se tiene la oportunidad de trabajar con poblaciones diversas y que nos enriquecen a nosotros como experiencia para nuestra labor futura, para poder aportar a la promoción y a la atención de la salud fuera del espacio hospitalario. Nada, eso agregaría yo, para que tengan en cuenta. Ahora nos quedaría adultos mayores. ¿Les quedó alguna duda de salud? Yo una pregunta, ¿solo esa filmina es de psicopedagogía en salud? No, hay más. No se preocupen que eso después vamos a estar pasando. Todo lo que dijimos recién, pero no las pasamos. Hay bastantes. Les habla sobre el campo de aplicación. Ay, esperen que se me fue. Yo puedo hacer, a ver si me quedó claro el tema. Meli. Sí, a ver, Romero. Entonces, la psicopedagogía en salud se trata de acompañar a personas, no solo niños, sino a todas las personas, a personas de todas las edades, acompañar en cuestiones vulnerables de la persona
y a poder que se reintegren, ¿no? Acompañarlos a que se reintegren a la escuela, o sea, que no abandonen, y dándole herramientas, ¿no? ¿Puede ser eso? Más que se reintegren, que sigan su camino, que no pierdan. Claro. Pero sí, para que, sí, igual se entiende, o sea, con el hecho de reintegrar, sería que una vez vuelvan al ruedo no hayan perdido nada. Pero sí. Bueno, ahora vamos con adultos mayores. A ver si sin pone. Pero bueno, esas son todas las filminas que van a tener para... Ok, adultos mayores. Yo les voy a decir que ténganlo muy en cuenta para materias futuras, porque les va a servir. Ténganlo muy, muy en cuenta, porque está muy bueno, y si entienden bien ahora, después les va a ser relativamente sencillo en otras materias, por ejemplo, de segundo. Bueno, la psicopedagogía en adultos mayores. Lo que nos va a decir es que este enfoque aborda de manera integral los procesos de envejecimiento, considerando los aspectos cognitivos, sociales y emocionales, y se centra en promover la salud y un aprendizaje continuo y una buena calidad de vida. O sea, no abandonar, porque como sabemos, muchas veces cuando decimos psicopedagogía, decimos, bueno, niños, no. Es en todas las edades. Y se preguntarán, ¿cómo nosotros ayudamos a los adultos mayores? Bueno, muchas veces los adultos mayores vienen en búsqueda de ayuda porque quizás se sienten, por así decirlo, la palabra es medio fea, pero inservibles. Sienten que ya cumplieron su labor y que no tienen otro objetivo, ¿no? Y eso es re feo porque usualmente se lo toma el adulto mayor como que ya hizo su vida, ya cumplió, ya está, es momento de relajarse, pero le quita valor a su propia existencia. Entonces, hay como que reconstruir esto, ayudar a los adultos mayores a que busquen nuevos valores, a que busquen nuevas metas, que nunca se queden en, ya está, ya hice mi vida, ya se terminó. No, que sigan. Muchos adultos mayores van al consultorio porque quizás, no sé, hace 3 años todavía podían jugar con sus nietos, podían levantarlos, podían esto, y 3 años después se ven más envejecidos y no pueden levantarlos, ya no tienen la fuerza. Bueno, se intenta buscar otras formas en las que el adulto mayor pueda interactuar con sus nietos y que no pierda esa relación, esa meta, ese objetivo que tiene. Nosotros lo ayudamos. Ahora vamos a ver otras formas de ayudar al adulto mayor, pero esas son algunas. Bueno, entonces, el rol del psicopé es de prevención y asistencia en cuanto al deterioro cognitivo y a la asistencia para las personas mayores, un diseño de programa respecto a la salud, o sea, que los adultos mayores participen activamente en la creación de programas de salud para fomentar el bienestar y la calidad de vida de esta población, o sea, que generen redes de conocidos, de amistades, de compañeros que tengan sus mismas vivencias o sus mismos gustos. Por ejemplo, por eso es que existen los centros de jubilados. O sea, el centro de jubilados tiene un gran ímpetu en esto, porque ayuda a que generen un círculo que los entiende, les gustan usualmente la misma música, los mismos autores, los mismos programas, los mismos actores, y que puedan seguir relacionándose. Es súper importante que el adulto mayor tenga un otro en el que se pueda apoyar. Porque muchas veces también el adulto mayor va a sentir que no tiene de quién apoyarse, porque no lo van a entender. Alguien de nuestra edad, sí, le podemos hablar todo, pero quizás no vamos a saber las cosas que ellos saben. Y hay que darles valor, porque ellos tienen mucha sabiduría, son realmente valiosos, no son ya inservibles, nadie es inservible. Después,
La evaluación diagnóstica, o sea, utilizar herramientas como la evaluación neuropsicológica para detectar posibles condiciones de neuropatologías o factores de riesgo que pueden afectar al aprendizaje. Y bueno, y la intervención y la estimulación. O sea, implementar estrategias de estimulación cognitiva, tanto en entornos individuales como grupales, para preservar la actividad intelectual y desarrollar mecanismos de comprensión que permitan enfrentar las pérdidas asociadas al envejecimiento. Sabemos que como humanos en general, nunca perdemos la capacidad de aprender. Con el tiempo disminuye nuestra plasticidad cerebral para aprender cosas, sí, pero nunca la perdemos por completo. Se dificulta, pero nunca la perdemos. A ver la siguiente, Silvina. Bueno, también vamos a estar como facilitador de esos aprendizajes, promover el aprendizaje por placer y la creatividad, o sea, que encuentren algún hobby, algo que les agrade, para que estos adultos mayores puedan mantener una modalidad activa, porque una persona que no hace nada, que se queda así pancha por la vida, que no interactúa, que no sigue ejercitando el cerebro, va perdiendo lentamente esa actividad cerebral. Por muy buena salud que tenga, se va deteriorando. Eso lo vamos a ver ahora después. Bueno, coordinar obviamente redes, que es lo que decíamos de trabajar con un grupo de adultos mayores con los mismos gustos. Orientación a la familia, o sea, explicarle a la familia cómo pueden brindarle apoyo y capacidad a las familias. Y bueno, el trabajo interdisciplinario con otras profesiones, eso siempre está. Como programas tenemos el PROSAM, que es el Programa de Salud para Adultos Mayores, que tienen una iniciativa gubernamental para promover este bienestar de las personas mayores a 65 años, que bueno, les brindan acceso a la salud, cobertura médica, integración social, con eso es fomentar la participación en la comunidad. Y bueno, el programa funciona a través de una red de gerontología hospitalaria y una red comunitaria de la misma. Bueno, ahí más o menos habla sobre las características que se pueden identificar, no sé, que un 68% de los adultos mayores viven solos, lo que aumenta la vulnerabilidad. Hay un predominio de población femenina, el nivel socioeconómico es medio, con un alto acceso a la atención médica, y hay una cantidad importante de extranjeros y principalmente europeos. Esos son como datos, no se vuelvan muy locos, son características que tiene propiamente esa población, pero no se vuelvan locos. Bueno, el PROSAM utiliza encuentros recreativos para promover la salud, y estos espacios ofrecen oportunidades de reflexión sobre el envejecimiento, para poder fomentar la autonomía o seguir ayudando a que los adultos mayores no pierdan su propia autonomía, y desplegar la creatividad. La recreación se define como una actividad voluntaria que se realiza en el trabajo libre, promoviendo el aprendizaje y el desarrollo integral de la persona. El trabajo en grupo es fundamental porque genera resiliencia, que es la que ya hablábamos antes, y redes de apoyo, superando situaciones difíciles, intercambiar experiencias con pares, sentirse reconocido, encontrar una significación del presente, o sea, redefinir constantemente sus metas, fomentar los vínculos sociales para mejorarlas. Eso mejora totalmente la salud. O sea, si vos tenés alguien que te apoye, un grupo de personas que te apoyen, estás más vivo, te sentís más vivo, estás más fortalecido, porque tenés quien te apoye. Si vos estás solo, cualquier persona, no solo los adultos mayores, pero si estás solo, ya es complicada la vida. Siempre hay alguien que nos apoye, en el que nosotros podemos contar nuestros problemas. Los adultos mayores claramente que lo necesitan y necesitan a alguien que los entienda.
Bueno, acá es lo que habla el concepto de educación permanente, el cual es clave, que no se trata solamente de programas rígidos, sino de aprender por placer. O sea, el hecho de que, no sé, si al adulto mayor le gusta la cerámica, bueno, que se haga un cursito de cerámica. ¿Le gusta tejer? Bueno, que aprenda a tejer o mandarlo a un curso de tejer. ¿Le gusta la porcelana? Bueno, que vaya y haga un curso de porcelana. Mantenerlos activos. Esa es la idea. Para poder crear, interactuar con otros. La percepción de sí mismos como sujeto de aprendizaje es un factor crucial. O sea, saber que ellos pueden seguir aprendiendo. Según la teoría, los adultos mayores son capaces de aprender y son receptivos a nuevas ideas. El aprendizaje puede facilitar la interacción y la resolución de problemas cognitivos con ayuda. Y bueno, acá más o menos lo que decíamos, estrategias que nosotros tenemos como psicopes. O sea, la meta de nuestra intervención psicopedagógica es promover este bienestar integral de los adultos mayores con la comunicación, la participación, crear redes sociales. Con redes sociales nos hablamos de redes de personas de una misma edad, mismos gustos, mismas características. Bueno, la superación de prejuicios, el hecho de, una vez una persona se jubila, ya pierde cierto sentido y se lo empieza a tomar como, uy, es una carga, es inservible. Bueno, decir que trabajar no elimina todo lo que es la persona. Hay que trabajar para eliminar esos estereotipos negativos respecto a la vejez. Y bueno, y la reminiscencia, que es fomentar la reflexión sobre las memorias pasadas. Como decíamos, las personas mayores son sabias, tienen mucha sabiduría, muchos conocimientos, tienen muchas historias. Ustedes capaz se toman el colectivo y ven que de la nada una persona mayor se les queda hablando, y porque muchas veces necesitan hablar con alguien. Capaz no los conocen de nada, pero necesitan ser escuchados, porque nadie los escucha. Entonces siempre como hay que estar atento a esas cosas. Y bueno, acá habla sobre el envejecimiento y los procesos cognitivos. Vamos a hablar de un envejecimiento normal cuando implica cambios cognitivos que son individuales y no son necesariamente patológicos. ¿Qué quiere decir esto? El envejecimiento normal, todos envejecemos y vamos teniendo diferentes, no dificultades, pero sí vamos perdiendo bastante capacidad en algunas cuestiones, ya sea la memoria, cualquier cosa, pero eso no significa una patología. Es parte del envejecimiento normal. Se vuelve patológico cuando es mucho más, ¿entendés? No, por ejemplo, puede ser que a los 55 no tengas la memoria que tenías a los 20. Pero es parte del envejecimiento, no hay ningún problema con eso. Es esencial distinguir esto entre los cambios entre los cambios que puede haber según las edades a un deterioro cognitivo, que eso sí es patológico. Entonces, el envejecimiento normal se caracteriza por un lentizamiento en los procesamientos de información, que a menudo se compensa con la experiencia acumulada. La persona mantiene un rendimiento normal en sus actividades cotidianas. Claro, cuando no afecta en lo cotidiano, en el día a día, es parte del envejecimiento normal. Sí, tipo, obviamente va pasando el tiempo y vamos perdiendo esas capacidades de a poco. Más que perderlas, como dice, ahí se va lentizando. O sea, va siendo cada vez más pausado, más tranquilo. Pero siempre parte de este envejecimiento normal es que si nosotros estamos en constante actividad, nuestro cerebro está en constante trabajo haciendo esto, haciendo lo otro, es posiblemente que no tengamos un deterioro cognitivo. Posiblemente sea normal, excepto que sea crónico o sea patológico.
Pero si tenemos un hábito, no sé, de lectura, de estudio, y eso muy probablemente tengamos un envejecimiento normal. Y bueno, el ejemplo que decimos acá es que una persona de 75 años puede tardar un poco más en recordar el nombre de un actor o en hacer cálculos mentales complejos, pero sigue manejando sus finanzas, o sea, sigue pudiendo tener su propia autonomía. Sus finanzas puede seguir manejando, puede participar activamente de conversaciones, pero no va a afectar en su vida diaria. Ahora sí, vamos con los otros. Ahora sí, hay que dividir lo que es el trastorno neurocognitivo menor y el trastorno neurocognitivo mayor. Cuando hablamos del neurocognitivo menor, nos hablamos de un declive leve, que no puede progresar. ¿Qué quiere decir esto? La intervención psicopedagógica en esta etapa se centra en estimular cognitivamente para mejorar ese rendimiento. Por ejemplo, una persona de 70 años empieza a olvidar con frecuencia citas médicas o el lugar donde dejó sus llaves. Su familia también nota estos olvidos, o sea, es recurrente, pasa a diario. Sin embargo, puede seguir cocinando, puede seguir conduciendo, viviendo, puede ser independiente, aunque con mucho más esfuerzo y con mucha más ayuda para ciertas cuestiones, pero sigue teniendo su propia autonomía, sigue siendo. ¿Lo olvida con más frecuencia las cosas? ¿O tiene algún fallo? Sí, pero sigue siendo autónomo. Acá lo que nosotros tenemos que hacer como psicopes es ayudar a que esto no siga progresando. ¿Cómo podemos hacer eso? El ejemplo que creo que siempre les ponen los profes, o las profes mejor dicho, es que brindarles situaciones novedosas, o mejor dicho, situaciones cotidianas que tenemos, pero con un cambio novedoso. ¿Qué significa esto? Podemos decirles, bueno, si la persona anda en bicicleta y siempre hace el mismo recorrido, ya es rutina, ya se lo acuerda, ya lo sabe, decirle, bueno, esta semana vas a ir por la otra calle, no vas a ir por la misma que vas siempre. Bueno, ahí estamos haciendo que el cerebro trabaje, que siga activando, que siga habiendo plasticidad cerebral, que se siga manejando. Por ejemplo, otra opción, decirle al adulto mayor o preguntarle, ¿con qué mano te cepillas los dientes? No sé, y te dice con la derecha. Bueno, durante toda esta semana, hasta que nos volvamos a ver, te vas a cepillar con la izquierda. Ahí le estás metiendo algo novedoso que él va a tener que activar muchas partes de su cerebro para decir, bueno, me tengo que grabar con esta. ¿Entiendan más o menos por dónde va? Nosotros, como psicopes, además de brindarles apoyo y todos esos lugares de contención, ayudamos en eso, a que esas situaciones que les resultan cotidianas, no volverlas tan cotidianas para que sigan estando activos. Decirles, bueno, hoy fíjate, ¿qué te gusta hacer? ¿Cerámica? Bueno, te encontré este cursito de cerámica, ¿querés que lo hagamos? Así, desde familiares también, no solo como psicopes. Y bueno, y después tenemos el trastorno neurocognitivo mayor, que ya sí es un déficit cognitivo significativo, que afecta tanto a la memoria en general como la autonomía de la persona. Ya no es completamente independiente y depende de otra persona que lo ayude a cocinar, que lo ayude a bañarse, ya es más fuerte la cosa. Ahí ya estamos hablando que la persona puede presentar alguna patología, ya sea demencia, Alzheimer, entre otras. Entonces la persona pierde o es afectada su autonomía e independencia y la intervención busca que esto no vaya al extremo, que sea más lento, con esto mismo que les digo, pero más lento, utilizar estrategias para esa rehabilitación. No va a mejorar, no es que va a volver a tener memoria o que va a perder o que se va a curar de la demencia o el Alzheimer, sino que vamos a evitar que eso vaya mayor. Por ejemplo,
una persona de 80 años que se pierde en su propio barrio, no puede recordar cómo usar el teléfono o se olvida de comer si no se lo recuerdan. O sea, necesita ayuda para tareas básicas como vestirse, bañarse y tiene dificultad para una conversación. ¿Se entendió más o menos la diferencia? Esto es clave, que se entienda la diferencia. Sí, yo sí, pero yo la tengo muy estudiada. Así que, pero bueno. Ok, buenísimo. Sí, esto, si le soy sincera, me salvó en una materia que hice este cuatrimestre, esta parte. Es bastante, va bastante de la mano. Es para tenerlo en cuenta, así que Sí, yo lo tengo, por ténganlo en suerte, cuenta. porque la profe dijo que hagamos hincapié en la diferencia entre envejecimiento normal, DSL, Sí, ténganlo muy en cuenta. Seguramente van a preguntar algo respecto a esto, muy probablemente. sí, trastorno neurocognitivo menor, trastorno neurocognitivo mayor, con Alzheimer, Sí. todavía, y la reserva cognitiva, dijo que lo tengamos muy... Ah, sí, sí, eso está también, ahora lo íbamos a ver. Bueno, ya sabemos, el rol de la familia o de los cuidadores, o sea, en cuanto a la demencia, impacto tanto en el paciente como en su entorno o como en la persona que le brinda apoyo y cuidado. Entonces, también hay que orientar o ofrecer orientación y apoyo al cuidador o parientes del paciente, capacitar a las familias con técnicas de estimulación cognitiva, información sobre la progresión que puede llegar a tener esa enfermedad. Y bueno, la práctica psicopedagógica va, bueno, desde la disposición grupal, o sea, integrar esas personas autónomas con o sin quejas de memoria o con deterioro cognitivo leve. Pueden ser grupos de entre 6 y 15 personas con frecuencia semanal y puede haber talleres de estimulación cognitiva, expresión verbal, actividades recreativas. Y bueno, y en cuanto a lo individual, pueden ser pacientes con necesidades más complejas, que requieren de una atención personalizada, y actividades de estimulación cognitiva más orientadas al individuo y actividades ya sea en casa o en el trabajo cercano con la familia. Y bueno, acá son las herramientas o el fundamento, como decíamos antes, los fundamentos teóricos o conceptos claves. La neurociencia, la neuropsicología para promover estrategias de evaluación e intervención, la neuropsicología para detectar posibles condiciones. El juego es una herramienta súper importante. El juego se asocia a la niñez, pero la realidad es que todos deberíamos jugar, hasta siendo adultos. Es súper importante, es una herramienta para el desarrollo cognitivo, social, emocional. A través del juego creamos cosas y es súper importante el juego también en la adultez. Y bueno, como decíamos, la reserva cognitiva, que es la capacidad que tiene el cerebro para usar redes neuronales alternativas y compensar la degeneración. ¿Qué quiere decir esto? La idea de una reserva cognitiva es que ante una injuria, es decir, ante algún deterioro, algún problema, amnesia, lo que sea, otra red neuronal va a poder estar ahí en supresión de la otra. Por ejemplo, con el paso del tiempo, pierdo la memoria, ¿no? Y no sé, y en un momento no me acuerdo de una palabra. Bueno, si yo durante mi vida fui una persona activa, leí, hice varias cosas, posiblemente en mi reserva cognitiva va a haber algún sinónimo de esa palabra que no me salga. Porque está en mi reserva cognitiva. Quizás donde estaba la que estoy buscando no está, pero hay otra que lo complementa, que lo suple. Entonces, factores como la educación, el ejercicio, las redes sociales y la estimulación mental contribuyen a la construcción de esta reserva. Y bueno,
Creo que ahí está. Ahí estaría todo. Bueno, La ¿tienen razón alguna no duda? me pasaba, esta era la última. Sí, ya tienes. Pensé que había una más que decía gracias o algo así. Sí. Muchísimas Se habrá gracias. borrado porque sí estaba, me parece, pero se borró. Súper claro, muchísimas gracias. No, a ustedes por quedarse y escucharnos. Gracias, Mer. Gracias, chicas. Gracias, Cintia, a las dos. Son unas genias, gracias. Gracias. Ahora, en cuanto subimos el video, se los pasamos. Gracias, chicas. Muy bueno, ¿eh? Dale. Muy bueno.